Arrancamos, bienvenidos a todos. Antes que nada, quisiera que cada uno nos pueda contar un poco sobre el principal aprendizaje que obtuvieron en la beca que le correspondió a cada uno y de qué manera eso lo pudieron implementar directamente en lo que están haciendo hoy en día. Buenos días para todos. Yo soy Mara. Hice una movilidad de grado en el año 2016-2017. Fueron 2 semestres en la Universidad degli Studi di Perugia, en Italia. Hice la movilidad cuando me encontraba en el tercer año de la facultad, en mi facultad de Ciencias de la Producción de la UNCA, de Caaguazú. Y fue un proceso muy rápido y muy impactante. Fue algo totalmente nuevo para mí. Yo no conocía lo que era Erasmus, ¿verdad? Gracias a que tuve ese interés de hacer una movilidad o de estudiar en el exterior fue que llegué a la Oficina de Relaciones Internacionales y fue donde me mostraron que había un programa, ¿verdad? Apliqué al programa sin pensar mucho porque era como un flyer así muy casi imposible, digámosle verdad, era una publicidad más que nada para mí, ¿verdad? Yo no pensaba que tal vez podría ser eso real. Seguí el proceso, la facultad me ayudó muchísimo, me guió en el proceso y quedé seleccionada y fui. Fue una experiencia muy positiva que abrió muchísimas las puertas para mí y más que las puertas la mente, ¿verdad? Me abrió muchísimo la mente de qué es lo que yo quiero para el futuro, que yo quisiera aportar con los conocimientos que traigo. No, pero es súper importante todo lo que nos estás contando. También si pasamos a Guillermo y que Guillermo nos cuente un poco cuál fue la especialización que fue a hacer y también de qué manera eso influyó directamente, de manera positiva también en el trabajo que estás desarrollando hoy en día, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Guillermo. Yo en particular tuve la experiencia de hacer una movilidad estudiantil también por un periodo de 10 meses. Fui a la Universidad de Ljubljana, en Eslovenia. Eh, Durante el proceso de postulación realmente recibí también muchísima ayuda por parte de mi universidad, de mi facultad y por sobre todo de mi familia y de mis amigos, ¿verdad? Porque así como decía Mara, también fue algo totalmente nuevo para mí. Era la primera vez que salía de mi casa, de mi país prácticamente. Entonces fue una experiencia que realmente me ayudó a ganar muchísima confianza en mí mismo, a ser más independiente y, bueno, definitivamente considero esa experiencia como un punto de inflexión en mi vida. Bueno, escuchamos también a Pamela que nos cuente a dónde fue y de qué manera esta beca que ella pudo tomar influyó directamente en su desarrollo personal y profesional hoy en día. Ok, buenos días. Les cuento que en principio la beca, yo me fui pensando que era una beca de titulación que al final terminé obteniendo, ¿no? Pero resulta que una vez que estuvimos allá, habían otras promociones del mismo programa que estaban creyendo que eran de intercambio de movilidad. Y lo que yo quiero rescatar de la experiencia cuando uno va, siempre hay que hablar. Nunca se queden callados con la idea de qué puede ser y qué no puede ser. En ese momento, cuando yo quise hacer un cambio de una maestría a un máster, porque los italianos tienen como que el máster es como un diplomado, algo que dura un año, ¿verdad? Y mi beca era de 2 años. Entonces yo les dije, ¿puedo hacer un cambio de 2 años a un año, un máster? Y me dijeron, no, eso es muy caro, pero ¿para qué querés hacer eso si vos venís de intercambio nomás? Yo le dije, no, yo vengo para obtener la titulación si mi beca es de 2 años. Y ahí saltaron todos, saltaron las promociones anteriores y dijeron, yo también ya estoy haciendo mi tesis. ¿Qué tesis? Bueno, al final, al hacer una simple pregunta, eso abrió una ventana para que todos puedan solucionar sus problemas también. Y al final, todos los que nos fuimos, obtuvimos la titulación gracias a eso, ¿verdad? Porque, bueno, fue un pequeño error de las convocatorias, pero al final pudimos obtener la titulación.
Entonces lo que yo quiero rescatar siempre cuando uno va a cualquier lugar, hay que preguntar, no tienen que quedarse con las dudas. A mí me ayudó muchísimo eso, de ahí siempre ya fueron preguntas, preguntas. Y lo que me, como dijo, cómo influyó eso después académicamente, profesionalmente, bueno, uno queda con los contactos que hace afuera. Es importante mantener los contactos. Cuando uno se va, mantener los contactos acá, porque eso es nuestro cable a tierra cuando volvemos, ¿verdad? Es importante no cortar eso. Y una vez que estar acá, mantener los contactos con los docentes de allá, con los que nos guiaron, porque eso nos mantiene también a nosotros actualizados, ¿verdad? Y bueno, y siempre son oportunidades, nos ayudan a crecer siempre. Igual cuando uno tiene duda puede preguntar de vuelta, te están guiando, te están ayudando a participar siempre en todo. Bueno, cuando uno toma la decisión de ir a estudiar afuera, me imagino que además de todas las ilusiones que es evidente tienen muchísimos jóvenes, esto está lleno allá afuera, hay muchísima gente interesada en encontrar el lugar correcto en el cual ir a continuar con su vida, ir a seguir enriqueciendo sus conocimientos, pero además de todo ese entusiasmo, me imagino que también hay ciertos miedos, hay cierto temor de dejar la casa, dejar la familia. ¿A dónde me voy a ir? ¿Cómo elijo el país que me va a servir a mí académicamente? ¿Cómo tomaste vos, Mara, la decisión de ir a donde fuiste? ¿Fue algo que tuvo que ver con tu carrera o fue una decisión que vos tomaste por algo personal que te dijo, allí voy a aprender, pero me voy a sentir segura? Bien, en mi experiencia, cuando nosotros recibimos la invitación de postular al programa, había un tic que nos daban, ¿verdad? Que yo tomé mucho en cuenta, que decía que se toman más en cuenta las postulaciones a países donde no hablan tu mismo idioma, ¿verdad? Entonces, yo tenía ya establecidas una serie de facultades que iban relacionadas a mi carrera, que es la ciencia, el ambiente, el medio ambiente. Estaba en España, estaba Italia y estaba también Irlanda. En Irlanda te pedían inglés, en Italia el italiano. Entonces yo dije, es mi oportunidad para aprender una nueva lengua totalmente desconocida para mí, porque a lo mejor con el inglés sí tenemos más roce diariamente o está más, o sea que es más hablado. Entonces yo por eso elegí Italia como primera opción. Teníamos teníamos la posibilidad de marcar 3 opciones y esas fueron mis opciones: Italia, Irlanda y después estaba España. Y fui seleccionada a la primera opción, que fue Italia, y por eso es que fui allí. Guillermo, vos fuiste a Eslovenia. ¿Cómo fue que no es muy común escuchar cuando dice, sí, voy a ir a una beca o quiero ir a una beca a Eslovenia? ¿Cómo fue que terminaste ahí? Y contanos un poco también la experiencia de ese cambio cultural, de idioma y bueno, todo lo que uno tiene que enfrentar cuando va a un lugar distinto, un lugar donde no se habla el mismo idioma. Bueno, al igual que Mara, el programa a nosotros nos daba la posibilidad de elegir 3 opciones. Hice mi investigación previa, digamos. Recuerdo que en mi caso particular, la primera opción era España, la segunda era Italia y la última opción era Eslovenia, que fue donde finalmente fui seleccionado. En cuanto al idioma, el programa se desarrolló totalmente en inglés. Si bien el idioma oficial del país es el esloveno, traté de defenderme un poco también en el esloveno. Por lo menos habré aprendido unas 20 palabras, porque era realmente un idioma bastante complicado. Pero bueno, con respecto al idioma, yo diría que no hay tampoco mucho secreto en eso. Es prepararse anticipadamente todo lo que uno pueda y al estar allá tratar de integrar el idioma a su día a día y que sea parte de su vida cotidiana. Pamela, en tu caso, fuiste a Italia. ¿Cómo Sí. fue ese proceso de selección? ¿Era tu primera opción? ¿Te la dieron? ¿Y cómo fue también esa travesía cultural de Sí. estar en un lugar distinto, donde se habla distinto? Bueno, en mi caso Italia fue mi única opción.
O sea, yo no tenía opciones 2, 3, ¿verdad? O sea, no quise otra opción. Me jugué mal, pero me salió bien. Bueno, el choque cultural. Aunque la gente, esto es importante entender, digo yo, porque a veces la gente te dice, nah, el italiano es súper fácil, se entiende súper bien, claro. Cuando vamos como turista a cualquier parte es fácil de entender, ¿verdad? O sea, nos van a entender siempre. Pero hablar el lenguaje científico es un poco más complicado, ¿verdad? En mi caso, a mí me pedían un nivel de italiano, yo rendí el PLIDA, que es el examen internacional de italiano para ir. Bueno, me fui y bueno, yo me quedé a vivir con italianos, o sea, yo busqué vivir con italianos y en algún momento ya uno se siente abrumado cuando ya es mucho de eso, entonces yo me encerraba y decía, Dios mío, necesito escuchar solamente español, 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 ¿verdad? Porque ya había un momento que ya no me podía defender cuando, bueno, el italiano tiene como 9 derivaciones, el idioma no es tan fácil como dice la gente, ¿verdad? Entonces de repente usaban conjugaciones que yo ya no había estudiado, ya no era del nivel que yo rendí, ya, Dios mío, ¿qué pasa, verdad? Pero eso lleva un tiempo. Las becas, este tipo de becas generalmente te dan también la posibilidad de hacer una nivelación del idioma. O sea, uno no tiene que preocuparse por eso y decir, no me voy a animar a ir. No, hay posibilidades de que vos rindas otra vez allá y hagas una nivelación del idioma. Después es importante, como había dicho Mara, que ella hizo, inscribirse a todo lo que hay, porque hay veces que no enseguida sos aceptado, ¿verdad? O sea, necesitas un tiempo de adaptación para que la gente también te quiera parte de su grupo, ¿verdad? Eso no es tan fácil para todos. Entonces uno tiene que inscribirse como Mara hizo, que estuvo en Perú, ya se inscribió a cursos de teatro, se fue al gimnasio, lo que sea. Inscríbanse a todo lo que hay, porque eso ayuda con el idioma. Vayan a vivir con la gente que es de ese país para hablar eso todo el día. Eso ayuda muchísimo. Bueno, es demasiado interesante realmente todo lo que nos están contando, que tiene que ver un poco con ese intercambio cultural también que quienes van subiendo aquí a los paneles y charlas mencionan que es algo demasiado importante, vivir también la experiencia cultural del país al que uno va. Y también me imagino que las conexiones y las redes potencialmente laborales que uno pueda crear cuando viaja, está con gente de la misma especialidad. ¿Con qué se encontraron ustedes, Mara, en tu caso, con respecto a alguna red laboral que vos pudiste generar allá? ¿Te encontraste con algún otro paraguayo, alguien aquí de la región con quien seguís en contacto? Si nos podés contar. Sí, yo llegué y había una paraguaya en la misma ciudad que estaba haciendo una maestría. Eso me ayudó muchísimo porque ella me ayudó a hacer todas las gestiones a la llegada, que se hacen muchas gestiones de la beca, de la universidad. Eso me ayudó muchísimo. Sí cuesta un poco, como dijo Pamela, esa introducción a la clase. Nuestras experiencias a lo mejor son un poco distintas porque ella fue para una maestría, yo fui para un intercambio, ¿verdad? O sea, más bien nosotros en ese momento estábamos pensando en terminar la universidad antes que buscar esas redes laborales, pero que había sido sí creamos también y no nos estábamos dando, o sea, yo al menos a lo mejor no me estaba dando cuenta en ese momento. Pero sí fue un poco complicado la introducción, el idioma. A mí al menos desde un principio, primer día de clases, el profesor me dijo, vos sos una más, yo voy a tratarte como una italiana más. Todos los exámenes son orales, yo me fui sin hablar una palabra en italiano, a diferencia también de Pamela, que nosotros no necesitábamos tener alguna certificación de idioma. Vos te vas y sí nos daban 2 semanas de preparación antes y con eso tenías que rendir el oral en la facultad. Bueno, fue un poco complicado, así como ella contó, ahora le estaba contando hace rato que hice de todo para tener esa convivencia con italianos y que en un momento el cerebro pueda hacer ese clic para tipo cambiarte el chip de pensar en otro idioma inclusive. Así conocí muchísima gente, profesores inclusive, que eran muy, o sea, que me recibieron súper bien y estaba viendo ahí en las fotos los amigos que al final del día ellos son mi red, ¿verdad? Tengo amigos en España, en Italia, en Turquía,
en todas partes a través de esa comunicación que teníamos, ¿verdad? Y ellos son mi red, sí, tal vez laboral, pero mucho más familiar, ¿verdad? O sea, yo les digo a ellos que son mi familia. Entonces pueden hacer un intercambio constante Exactamente, también. Guillermo, en tu experiencia, ¿qué nos podés contar de las redes laborales que pudiste hacer personales también en Eslovenia? Sí, comparto mucho lo que decía Mara en ese sentido, el hecho de compartir con personas que de repente tienen diferentes backgrounds, ayuda mucho a desarrollarse académicamente y también a nivel personal, ¿verdad? Porque, pero sobre todo ayuda a sobrellevar también esos momentos difíciles que de repente uno pasa, que es la distancia física que de repente hay con la familia y con los amigos, ¿verdad? Ya a un nivel un poco más laboral, a mí en particular tuve la oportunidad de colaborar con trabajo de investigación de personas, o sea, con personas que tuve la oportunidad de conocer durante la experiencia. Excelente. Y Pamela, en tu caso, redes laborales, gente con la que seguís en contacto, gente con quien podés hacer intercambio también de por ahí, laboral. Sí, bueno, se crean las redes para trabajos, en mi caso de investigación también. Bueno, y la gente de afuera siempre está dispuesta a ayudarle a uno a crecer. O sea, difícilmente te digan que no. Siempre están dispuestos a ayudarte. Uno tiene que hablar, como había dicho al inicio. Es solamente decir, che, ¿qué tal si hacemos esto, probamos a hacer esto? Nunca van a decir que no. Es más, nosotros creo que eso es uno de los mayores desafíos con los que uno después se encuentra cuando vuelve acá. Porque afuera encontrás todo un apoyo que de repente uno siente que a veces no tiene acá, ¿verdad? Entonces esa es una lucha cuando uno vuelve acá. Entonces necesitamos ese mismo apoyo que tenemos afuera, necesitamos acá de las organizaciones que apuesten por los nuevos que están viniendo de afuera para llevar a cabo sus investigaciones, que no siempre sean los mismos los beneficiados, ¿verdad? Porque eso es lo que no vemos afuera. Y queremos y venimos acá y chocamos otra vez con nuestra propia cultura esperando eso, ¿verdad? Y pedimos ayuda afuera, nunca nos dicen que no, pero de repente acá nos cuesta un poquitito más. Y eso no nos tiene que desanimar, tenemos que saber que esa es una realidad y que es una lucha, que tenemos que estar nosotros ahí al frente para conseguir, ¿verdad? Lo que buscamos, nuestros objetivos. Y en esta que es ya una de las últimas rondas de respuestas por el tiempo, ¿qué consejo le dan a los jóvenes que están interesados en ir a estudiar a un país de la Unión Europea, en todo lo que es este proceso de selección, de búsqueda? De repente me imagino que hay un poco de frustración si es que no te responden rápido, si es que de por ahí te cuesta un poco conseguir los documentos o todo lo que a uno le piden. ¿Qué consejo le darían a los jóvenes que están hoy buscando una beca? Primero les animo a intentar, que no se van a arrepentir nunca y que es la mejor experiencia por la que van a pasar en sus vidas. Acérquense a sus universidades, a sus profesores, a sus directores, háganles saber que están interesados, busquen este tipo de eventos en donde puedan obtener información y empiecen el proceso. Es un proceso largo, tienen que estar preparados para eso, para aguantar con paciencia los resultados, pero anímense, al menos en la movilidad pueden, no es mucho lo que se pide, ¿verdad? Son documentos de la universidad, así como les digo, si hablan con la universidad, ellos les facilitan los documentos, y eso, anímense, que si quieren hacer esta movilidad y acérquense a averiguar las oportunidades que se tienen. Guillermo. Que se animen, que salgan de su zona de confort de repente. Y lo que en mi caso particular me ayudó mucho fue el hecho de compartir experiencias con personas que ya estaban en ese proceso, ¿verdad? Eso hace que el proceso sea mucho más llevadero porque puede llegar a ser frustrante en cuanto a documentaciones, plazos y demás. Entonces, creo que ese es el principal consejo que les puedo dar. Bueno, hacerse de personas que les puedan dar el consejo y les puedan empujar cada vez que les pidan algo distinto, porque además de la documentación, me imagino lo que piden las universidades de allá, las cartas de recomendación, entre otras cosas,
ser aparte de un proceso difícil. Pamela, en tu caso, ¿qué recomendarías a los jóvenes? Bueno, en mi caso yo me acuerdo que estuve mirando en la página del rectorado de la universidad, ¿verdad? Para ver las becas. Y acá hay una de las personas a las que fui también a hincharle mucho en aquel momento. Acérquense a las oficinas de las universidades que tienen esa información. Si no está en la página, acérquense y pregunten. Hay posibilidades, ¿saben si se va a abrir, si está próximo a abrir? Agenden, pongan su recordatorio. Acérquense, como dijeron recién, a las personas que ya se fueron antes para ver qué te pidieron a vos. ¿Vos cómo hiciste tu carta de motivación? ¿Será que me puedes pasar para que yo use de ejemplo? Busquen quien les ayude. Si encuentran una persona que no parece muy predispuesta, busquen otra persona. No se frustren enseguida. Siempre va a haber alguien que les va a ayudar. Nunca se desanimen si se encuentran en el camino con personas que a lo mejor mucho caso no les hace. Busquen la persona, que la persona correcta siempre está. Y anímense, traten de que su primera opción sea como hicieron acá también, como todos hicimos, un país que no sea de nuestro mismo idioma, ¿verdad? Anímense, si por ahí, hay veces, ¿por qué es esto? Porque a veces todos queremos irnos a un lugar donde se hable el mismo idioma nuestro porque parece que es más fácil. Pero hay veces eso es más difícil porque todos buscamos eso. Por eso que es más difícil de que salga. Traten de buscar otras opciones y a lo mejor les sale un poco más rápido, ¿verdad? Solo eso. Que estamos acá, si tienen alguna duda, los programas siempre son diferentes, pero si podemos ayudar en algo, estamos más que predispuestos. Ya damos un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Muchísimas gracias.